Esta es la historia real de La Ruta de la Muerte, contada en primera persona. Esta historia ocurrió en el verano de 1996, cuando, recién egresados de la policía, participábamos del operativo Sol, en la esquina de Croto, y patrullábamos, a veces, quedándonos escondidos con las luces apagadas adentro del patrullero, la Ruta 63. Nos quedábamos escondidos adentro del auto, a 5 o 6 metros de la ruta, en plena vegetación. Nos habían contado muchas historias, pero no creíamos ninguna. La Ruta 63 siempre fue llamada la Ruta de la Muerte, y varios nos habían relatado historias de apariciones y fantasmas. Yo no creía en nada, hasta la noche en que me ocurrió esto que les voy a contar. Era lunes por la noche. Había llegado al puesto temprano. Me preparé y me dispuse a recibir el turno y la orden del día. Eran vacaciones de verano, había mucho caudal vehicular, pero poco durante la madrugada en la Ruta 63. Mi turno comprendía desde las 9 de la noche hasta las 7 de la mañana. A todos se nos asignaba un vehículo o una moto, según la zona que había que cubrir. Así que anoté la identificación del patrullero, y en la orden nos habían asignado a dos personas que nos tocaba cubrir habitualmente un trayecto de la Ruta 63, puntualmente en el kilómetro 7. Mi compañero Arias y yo abordamos el patrullero, manejamos hasta el kilómetro 7 y ahí nos metimos, al costado de la ruta entre los árboles, con las luces apagadas. Arias, mi compañero, revisaba una vez más el orden del día y los procedimientos. Él siempre fue un policía ejemplar y muy celoso de su deber. La noche parecía tranquila, pero sería de madrugada cuando sentí mucho cansancio. Durante el día no había dormido lo suficiente, mi cuerpo estaba tenso y el sueño me estaba invadiendo. En esas condiciones era imprudente continuar, así que le pedí a Arias que estacionáramos para poder descansar un poco y que él se ocupara de la radio y de los casos apremiantes donde se requiriera nuestra presencia. Yo antes lo había hecho por él muchas veces. Apenas acomodé la cabeza, mi mente comenzó a divagar, en tanto me agarraba sueño. Eran las 2:43 a.m. En el lugar donde habíamos estacionado, meses atrás, habíamos atendido el reporte de varios compañeros. En el kilómetro 7 de la Ruta 63 había ocurrido un horrible accidente en donde un auto fantasma había arrollado a una anciana, haciéndola pedazos, arrastrando su cara por el pavimento. Yo lo vi. Parecía carne picada y sangre. Así había quedado su cabeza. Después, con el tiempo, comenzó a circular un rumor acerca de los fantasmas que traían ese hecho. Algunos patrulleros afirmaban haber visto a la anciana del accidente deambular por el kilómetro 7, de vestimenta vaporosa y de cabellos canosos. Se les aparecía por las inmediaciones, causando asombro, y cuando la querían seguir, se desvanecía ante sus ojos. Pensaba en eso cuando el sueño me venció y dormité. Un espasmo y un sentimiento de sofocación me despertó y me vi adentro del patrullero. Arias no estaba en su asiento y al ver el reloj eran las 2:53 a.m. Yo sentía que había dormido mucho tiempo, sin embargo, seguía cansado. Bajé de la unidad y un golpe de frío me invadió. Extraño, era pleno verano. Tanto que me puse la campera para poder soportarlo. Al iluminar con los faros y mi lámpara de mano para buscar a mi compañero, no lo vi por ningún lado. Extrañamente el patrullero estaba muy metido en el medio del bosque, mucho más lejos que el lugar donde creía haberlo dejado. De hecho, no veía la ruta. Más allá de la luz de los faros, todo era oscuridad. Decidí entonces marcarle a su celular y entraba directamente el buzón. Me puse tenso y acaricié mi pistola. Volví a marcar y a lo lejos escuché el tono de su celular que sonaba, rompiendo el silencio sepulcral del lugar.
Sentí alivio cuando escuché que estaba cerca, pero algo andaba mal, porque no lo atendía. En esa zona había mucho malandraje y temía porque hubiera aparecido algo y él hubiera sido emboscado sin mi apoyo. Apenas iba a marcar de nuevo cuando el teléfono me marcó 5% de batería. Casi por impulso me subí al patrullero para conectar el móvil y luego de mucho esfuerzo, por fin pude conectar la pequeña entrada del cable al alimentador y alzar la mirada. Los celulares que teníamos eran para la época toda una novedad. Recién estaba estrenado. El famoso de la tapita, el StarTAC. Los dos teníamos el mismo celular. A diferencia de los de hoy, tardaba mucho más en cargarse. Incluso había que tener el auto en marcha para que se cargara más rápido. Al alzar la mirada, pude ver que a lo lejos una luz mostraba movimientos. Noté que por un lado estaba parada una persona. De reojo, lo primero de lo que me percaté es que era una mujer y vestía de blanco. Venía caminando desde la ruta, entrando al bosque, donde estaba el patrullero. Yo estaba ahí adentro. Lo dudé por un minuto. Tragué saliva. Se me vinieron a la mente todos esos pensamientos de la anciana muerta y dudé en hacerle luces, pero mi curiosidad ganó y lo hice. Un golpe de luces altas. La mujer de pronto estaba a unos centímetros del parabrisas. Sentí un escalofrío cuando la vi. Comencé a sudar frío y me habló. Se acercó por mi ventanilla con una voz muy clara. Su aspecto pálido denotaba que a pesar de la edad y el cabello canoso, parecía joven y con unos ojos grises inquietantes. «Llévame», me dijo. Por supuesto que no podíamos hacer eso, y antes de que pudiera responderle se sonrió y caminó hacia atrás del patrullero. La seguí mirando por el retrovisor. Se perdió en la oscuridad. Lo extraño es que al desaparecer parecía que se apagaba, como si de ella emanara una luz. Al comprender lo que estaba ocurriendo, cerré fuertemente mis ojos y mi corazón se me salía del pecho. Unas gotas de sudor me recorrieron el rostro y empecé a temblar de miedo. Tenía que vencerlo, así que respiré y bajé rápidamente de la unidad, sacando mi pistola. Apunté a ella. En la otra mano tenía mi linterna. Cuando iluminé, la vi entre los árboles. La mujer se empezó a encorvar hasta tomar el aspecto de un animal. Y así lo vi. Era ella, pero caminando en cuatro patas, escondiéndose entre los árboles. De pronto, una luz me encandiló, y cuando mis pupilas me dejaron volver a ver, en el lugar donde la había visto, había fuego. En eso escuché el crujir de ramas a mi derecha y apunté con el arma y la lámpara. Y vi que era mi compañero. Dejé de apuntar y respiré tranquilo. Venía caminando con el arma desenfundada y su aspecto era de preocupación. Su rostro pálido confirmaba su estado alterado. Al llegar lo único que me dijo fue que nos subiéramos al patrullero y que saliéramos corriendo de ahí. Así lo hice, subí al patrullero, le di marcha y empezamos a buscar la ruta, que cada vez parecía estar más lejos. Tomamos la ruta 63. Oscuridad total. Extraño. No venía ni un automóvil, de un lado ni del otro. Luego de manejar aproximadamente 5 minutos, paré en la banquina y me quedé mirando a mi compañero, que estaba muy tenso y nervioso. Cuando él se calmó y sin que yo le preguntara nada, comenzó a decirme que mientras yo estaba dormido, escuchó un grito en el medio de la ruta, como voces y ruidos que hicieron que bajara del vehículo a investigar. Se metió en el medio de la maleza con el arma desenfundada. No encontró nada y fue ahí cuando yo lo llamé a él por teléfono. Cuando volvía y al ver el vehículo, me vio a mí adentro de él y afuera estaba la presencia de la mujer, que se agachaba para hablar conmigo. El verla al principio no le produjo nada, pero a medida que se acercaba, notó que su vestimenta blanca era algo etéreo, que parecía transparentarse en la realidad. Y peor aún, levitaba en el aire, ya que no tenía ni pies ni piernas. Enseguida de esto, se fue retirando hacia atrás para desaparecer en la oscuridad. Nos había tocado ver a la anciana atropellada, y no podíamos creerlo, pero hay algo más.
La mujer quería que la lleváramos. La pregunta era ¿a dónde? Mi compañero bajó del patrullero y me dijo que iba a orinar. Salió del automóvil y a los 5 minutos de no tener noticias de él, bajé para buscarlo. No estaba. Lo busqué y lo llamé, pero no contestaba. Era imposible que hubiera desaparecido. Me estaba volviendo loco. ¿Dónde estás? Di aviso a mis compañeros, cuando en un momento, en el handy lo escuché. Kilómetro 7, hay un oficial herido, atropellado, kilómetro 7, ruta 63, disponga móvil. Unos kilómetros atrás, en el lugar donde estábamos haciendo guardia, a mi compañero lo estaban atropellando. Eso no podía ser real. Hasta recién estaba conmigo hablando adentro del patrullero. Efectivamente, el cuerpo del policía atropellado en la ruta 63, en el kilómetro 7, era el de mi compañero. Agonizó unos minutos y murió camino al hospital en la ambulancia. Nunca pude entender qué fue lo que pasó esa noche. Hoy ya estoy retirado de la fuerza, pero siempre recuerdo mi bautismo de fuego en la ruta de la muerte. Yo vi al espíritu de mi amigo que se vino a despedir, o no, o era la vieja que tomó su cuerpo o su forma. Nunca voy a comprender cómo hizo para salir de su cuerpo, si todavía estaba vivo, porque también esa es la chance, que mi amigo haya estado atropellado y su cuerpo haya venido a despedirse. Con el tiempo me contaron que cuando el cuerpo humano es destruido y antes de sentir el dolor extremo, el alma se desconecta del cuerpo y puede salir, aunque el cuerpo siga vivo, en momentos de agonía. La vieja de la ruta existe. Muchos la vieron. Yo la vi. La vieja es la muerte. No hay que seguirla si la ves, y mucho menos hay que llevarla. Pero sobre todo no hay que seguirla, ni siquiera con la vista. Los accidentes recurrentes que hasta el día de hoy ocurren ahí son por conductores que se distraen con ella, porque la ven. Eso es lo único que ella quiere. Ella quiere que la mires.